Doctor De Luca, bienvenido a Edición Especial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, partamos por el ex fiscal Andrew Weissmann. Repasemos un poco este conflicto de intereses que podría ser en realidad fraude, un delito bastante serio. ¿Cómo analiza el proceder de Weissmann? Bueno, es importante resaltar que Weissmann no es el único fiscal que trabaja en el caso en su momento, pero sí era la máxima autoridad. Y eso no es especulación, eso está documentado en el acuerdo, el cual Weissmann firma como el jefe de la sección de fraude, ¿no? Entonces, las decisiones finales sí caen sobre él. Ahora, lo más interesante del acuerdo son dos cosas. La primera es cómo está constituido. Normalmente, cuando una empresa se declara culpable en Estados Unidos de corrupción o de cualquier conducta, se describe en detalle la conducta, se describe en detalle lo que hizo, y si pagó sobornos, se diría que pagó sobornos al funcionario público A en torno al contrato de una venta de 4 aviones o una venta de un gasoducto o una licitación pública de X, y que pagó un soborno de tanto y recibió beneficios de tanto. Eso sería algo normal. Lo que se ve en este acuerdo de Odebrecht, que es atípico, es una situación en la cual se describe 12 países y por cada país se describe, como ves la parte de Perú, dice, bueno, se pagaron, no sé, 85 millones de dólares en sobornos y se recibieron tantos millones de beneficios. No especifica a quién se pagaron los sobornos, no especifica cuáles fueron los contratos o cuáles fueron los negocios o cómo recibieron los beneficios. Es muy nebuloso. Y esa nebulosidad es atípica en un acuerdo de declaración de culpable, por diversas razones. La primera, que uno tiene que establecer claramente qué es lo que se hizo mal. Y la segunda es porque hay víctimas generalmente en los crímenes. Y estas víctimas normalmente tendrían el derecho de resarcirse o de pedir compensación o lo que fuere. Lo cual es una cuestión civil, aunque hay una ley en los Estados Unidos que gobierna los derechos de las víctimas en los casos de delitos económicos, ¿no? Bien, al no mencionar ningún proyecto, al no mencionar ningún negocio específico o ningún funcionario público, lo que efectivamente en práctica termina siendo el acuerdo, deliberadamente o no, eso es especulativo a esta altura, pero lo que en práctica termina siendo el acuerdo es insular a Odebrecht y a cualquier víctima de que la víctima pida compensación por la corrupción en la que se involucró. Claro. Entonces, eso es muy atípico. La segunda parte que es atípica es el timing de la declaración de culpable. La investigación de Odebrecht creo que estaba en curso por aproximadamente 2 años, ¿no? Que no es una gran cantidad de tiempo. En los casos de delitos económicos en Estados Unidos pueden tomar 3, 4, 5 años. 4 años es algo más o menos normal entre que comienza el caso y una declaración de culpable. Puede tomar menos, dependiendo de la complejidad del caso. Entonces, cuando los casos son menos complejos, generalmente puede estar más cerca de los 3 años, 2 años y medio, 2 años por algo muy simple. Y cuando son altamente complejos, pensamos de 4 o 5 años, ¿no? Lo cual, en comparación con la justicia peruana, de todas formas es muy rápido. Bien, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, cuando se firma el acuerdo de declaración de culpable, indica que este es el caso de corrupción más grande de la historia. Sí. El caso de corrupción más grande de la historia. Entonces, lo que acá parece bastante inconsistente y atípico es cómo fue que el caso de corrupción más grande de la historia se resolvió en poco menos de 2 años. Claro, el plazo llama la atención, ¿no? El plazo llama la atención porque esto empezó en el 2015, la investigación, y en diciembre del 2016 se cerró. Que es una velocidad para cuando estamos hablando de documentos y testigos en 12 países con billones de dólares en juego,
la velocidad en cerrar esto en menos de 24 meses es llama la atención. Claro. ¿No? Entonces, está fuera de lo común. Tenemos tres cosas hasta ahora. Lo primero es que la manera como está estructurado el acuerdo que supervisó Weissman anula la posibilidad de que el ciudadano de Lima, de que Lima como víctima pueda después solicitar una indemnización o reparación o lo que fuera. Después protege a Brookfield porque no la menciona. Y después está la reducción del plazo, que llama la atención lo corto que fue el plazo. No diría que la protege a Brookfield porque no la tendría que mencionar. Brookfield no se estaba declarando culpable de nada. Lo que sí hizo Brookfield fue comprar deliberadamente frutos de esta corrupción. Pero, y tampoco diría que la bloquea a la población de Lima a recibir algún tipo de compensación. Pero lo que sí hace, porque si eso hubiera ocurrido sería extremadamente obvio, pero lo que sí hace es tornar un pedido de compensación y demostrar la corrupción sobre ese contrato extremadamente difícil, cuando podría haber sido algo bastante simple, como es en varios otros casos. Entonces, por ejemplo, ha habido casos en los cuales, que son de conocimiento público, un competidor demanda después a la empresa que se declaró culpable de pagar los sobornos por haber perdido una licitación. ¿Pero por qué? Porque cuando se declara culpable la empresa tiene que admitir los hechos. Ok, nosotros pagamos sobornos por tanto para ganar esta licitación, obtuvimos beneficios de tanto, por eso aceptamos la culpa y por eso reciben unos beneficios, ¿no? Bien, el competidor que perdió esa licitación puede, y en el pasado, o los ha demandado al que se declara culpable o ha pedido reconocimiento en las Cortes Federales como víctima. Y el juez o los fiscales le pueden atribuir parte del dinero que paga el que se declara culpable a la víctima, porque obviamente está establecido en la declaración de culpable. Bien, al no mencionar ningún proyecto en Perú o en varios de los otros países, al no mencionar ninguno de ellos, lo hace extraordinariamente difícil, algo que es bastante simple en casos normales. Entonces te voy a dar un ejemplo perfecto de esto. Otro caso que se aceleró justo en el mismo periodo de tiempo, pero que creo que ese caso venía dando vueltas por años, fue el de la empresa Embraer, que es la empresa brasilera que produce aviones. Si uno va y mira el acuerdo de declaración de culpable de Embraer, que fue también en diciembre del 2016, ese acuerdo detalla que Embraer pagó sobornos en 4 países. ¿Ok? Y en esos 4 países detalla cada negocio. Entonces, en país 1 vendió tantos aviones al Ministerio de Defensa de los aviones le pusieron sobreprecio de tanto. Embraer pagó un soborno de tanto. Entonces recibió un beneficio X. Segundo país, el negociado fue así. Pagaron sobornos así. Recibieron estos beneficios y esta fue la venta involucrada. Ese acuerdo también está firmado por Weissman. En el mismo mes. Y si miras otros, a lo largo de lo que es normal en el Departamento de Justicia, los acuerdos de declaración de culpable normales son como los acuerdos de Embraer. Entonces, en este caso, no. En este caso es todo nebuloso. Y eso es atípico. O sea, no hay manera de pensar que por un momento Weissman no sepa que es un acuerdo que no se ajusta al detalle que debería tener. ¿Quién mintió? ¿Es Odebrecht? ¿Por qué no aparece Rutas de Lima? Y si se hubiera mencionado Rutas de Lima, ¿no se hubiera tenido que decir que Brookfield había comprado en junio? Bueno, era de conocimiento público que había comprado en junio. Yo no caracterizaría que, tratando de ser objetivo realmente, no caracterizaría de que Odebrecht mintió, porque hoy yo no puedo opinar al respecto. Primero porque no lo sé, y segundo porque no soy parte ni tengo conocimiento ninguno sobre lo que Odebrecht le declaró o no le declaró al gobierno de los Estados Unidos en relación a llegar a esa declaración de culpable y sus actividades en el Perú. Simplemente no lo sé. Entonces,
decir que mintió va más allá de lo que creo que sería apropiado. Pero no importa. Para lo que estamos conversando aquí es irrelevante si mintió o no mintió. El tema es que no está. Claro, y también lo que yo esperaría si yo fuera un abogado de Odebrecht o de cualquier cliente que está en esa situación y yo estoy defendiendo, lo que podría haber ocurrido es decirle toda la verdad al Departamento de Justicia, pero pedir que la declaración de culpable que se hace pública sea lo más suave posible y lo más nebulosa posible para evitar responsabilidad civil con terceros. Eso es lo más probable, pero no lo sé. Entonces, sea lo que fuere, quien se está beneficiando aquí no es necesariamente Odebrecht. En definitiva, Odebrecht es el que termina pagando 3.500 millones de dólares de multa. Entonces, Odebrecht no se está beneficiando. ¿Quién se está beneficiando? El que compró por migajas el contrato tóxico 6 meses antes de la declaración de culpable de Odebrecht. Y apliquemos el sentido común. Una empresa que cotiza en bolsa, como Brookfield, que debería tener un apetito de riesgo relativamente bajo, Claro. que administra dinero de fondos de pensión, de jubilados, en sus proyectos, y de inversores privados, compra este contrato por migajas 2 meses, 3 meses después que se declara culpable y le sentencian a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, y 6 meses antes de que se declare culpable Odebrecht. Y el deal era tan bueno que no compró uno, compró 2 proyectos. Porque también compró Odebrecht Ambiental en Brasil, que es otro proyecto con las mismas características de rutas, hecho más o menos de la misma forma, comprado por migajas y después cubierto con una declaración de culpable nebulosa. Entonces, Odebrecht, si pensamos objetivamente, Odebrecht está tratando de salirse de un problema en el cual ya está. Ok, ya me agarraron declarándome culpable. Es lo menos que puedo hacer para salirme de este problema. Estoy aceptando la responsabilidad. Entonces, de una forma irónica y contraintuitiva, por lo menos Odebrecht aceptó la culpa y por lo menos pagó multas. Ahora, lo más estremecedor es aquel que, sabiendo todo el riesgo y totalmente consciente, se sintió impune y muy confortable en comprar 2 contratos tóxicos. Uno en junio del 16 y otro en abril del 17. Para explotar contratos que sabían que están totalmente sucios, que sabían que son no balanceados. Y todo eso, obviamente, supervisado en su etapa final y bendecido por una persona que vino de un estudio que tiene como uno de sus principales clientes a Brookfield. Claro. Y que, inexplicablemente, al poco tiempo de firmar este acuerdo, regresa a ese estudio. Claro. Y presuntamente que ya sabían que podían jugar la carta de la compra de buena fe, que es lo que han hecho. Ese es una estrategia de protección, ¿no? Ahora ya hay una nueva página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. De Colombia ha dado hasta el primero. Él tiene que dar respuesta a esa carta que he leído hasta el primero, explicando ese conflicto de intereses. Potencial conflicto de intereses, pero sí. Imagino que, bueno, no sé si va a responder a la carta o no, pero es lo que está detallado ahí. Ok. Se ha confirmado otra de las cosas que se han, digamos, analizado y se han dicho, ¿no? Que Brookfield contrató a un externo, a un oficial externo de compliance, de cumplimiento, para que le diera el visto bueno y pudiese proceder la compra. Eso es lo que entendemos, sí. O sea, fue un externo. Sí, que un externo le dio la bendición de que estaba todo bien. ¿Y en qué cosa cree que va a quedar todo esto entonces ahora? ¿Cómo va explíquenos lo del Discovery también, la herramienta del Discovery? Bueno, la Municipalidad de Lima entró con una acción de Discovery, es una acción judicial en Nueva York, en la cual solicitó a un juez federal que autorice órdenes judiciales
para uso aquí en el Perú sobre diferentes procesos que están en curso para que Brookfield, los externos que supuestamente hicieron esta diligencia y varias instituciones financieras revelen información, disponibilicen testigos y documentos y abran los libros para demostrar ciertas transacciones financieras que hasta el día de hoy no han salido a la luz porque son documentos internos de estas entidades. En aproximadamente 7 días el juez federal autorizó 100% de nuestros pedidos y de las órdenes judiciales que solicitamos. Todo fue aprobado y días después de eso apareció en la corte abogados por Brookfield, por su estudio de abogados que dio la bendición a esta transacción, y por Scotiabank, que aparentemente fue el banco que estuvo involucrado en facilitar la parte bancaria y comercial de que Brookfield adquiera el interés de Odebrecht en Rutas de Lima. Eso se va a definir este mes. Tengo entendido la orden del juez. O sea, en abril me refiero. En abril, probablemente. Okay. Bueno, en realidad, varios de las acciones de Discovery, las órdenes continúan válidas y en curso, y otras están paradas esperando una determinación del juez sobre la protesta que ha hecho para Brookfield y Scotiabank para no revelar su documentación interna y qué decía y no decía sobre esta compra de Rutas de Lima. Una empresa como Brookfield, el solo hecho de que acuda un tercero, imagino que tienen un departamento interno de compliance, ¿no? El que tengan que contratar a un tercero para que autorice esto, ¿eso de por sí no es cuestionable? No necesariamente, ocurre todo el tiempo, pero sí es... lo que es cuestionable es que el tercero haya bendecido algo tan obvio. Si uno vuelve en el tiempo a mayo, junio del 2016, esto no es algo... si yo te dijera, con mi experiencia, que habiendo sido fiscal por 6 años y más de 8 años en el sector privado y representado a diversos clientes, si yo veo esta situación, no es gris, es bien negra. Entonces, no debería ser algo difícil de determinar que no es aconsejable proceder con esta transacción. ¿Cómo cambia todo esto el curso del caso? Todo esto lo que estamos analizando, los últimos acontecimientos. Bueno, lo que determina es que lo que viene diciendo la municipalidad hace años, de que el contrato es tóxico, de que es corrupto, etcétera, tiene fundamentos, tiene base. Si no, no creo, así lo describe el fiscal en la carta, el fiscal Ed Martin, y esos fundamentos, irónicamente, disparan una situación que ya veníamos anticipando, que es la parte final de la jugada de este tipo de inversiones de Brookfield. De nuevo, no es esta la única, ¿no? Rutas de Lima es la que se conoce acá en el Perú, pero hay otras en el mundo. Esto es una jugada clásica, por decirlo así, en el playbook de ellos. ¿Cuál es la jugada clásica? Me compro un contrato adquirido con corrupción en el cual el que pagó los sobornos tiene que vender de emergencia. Lo compro por migajas, pero al vendedor lo mantengo dentro de la empresa para después poder repasarle dinero. Aparezco como la empresa angelical que no sabía nada. ¡Oh, Dios mío, no lo puedo creer! ¿Había corrupción acá? No, ¿quién se podría haber imaginado? Okay. Y comienzo a explotar ese contrato que adquirí por migajas, con todos sus beneficios excesivos, que son frutos de para qué se pagaron las coimas, para tener beneficios excesivos. No se pagaron las coimas para tener un contrato común y corriente. Claro. Bueno, entonces, adquiero ese contrato, lo empiezo a explotar. Y hay 2 escenarios, pero como un fondo de inversión muy sofisticado y astuto, no puedes dejar nada al azar, no puedes dejar nada en chances. Entonces, el escenario 1, voy a explotar este contrato, que lo compré por nada, y me beneficio todos los años
de los beneficios excesivos que ya genera el contrato. ¿Y qué pasa si la municipalidad o las víctimas de hecho quieren cancelar este contrato y pedir compensación? Ahí vamos a tener un tremendo problema. No, quédense tranquilos porque siempre tenemos el plan B, el arbitraje bilateral, que en este caso están ahora con 2.700 millones de dólares reclamando a partir de la semana pasada. ¿Por qué el arbitraje bilateral? Porque fuimos acosados de comprar un contrato corrupto. Pobrecitos, el fondo de casi $1 trillón está siendo acusado por la municipalidad, que tiene un presupuesto anual de que 600 millones de dólares, y el fondo de $1 trillón pretende ser Caperucita Roja, ¿no? Y decir que está siendo acosado. Pobrecito, el fondito que está siendo acosado. Siempre está en los planes eso, meter el arbitraje bilateral. ¿Y cuál es la defensa en el arbitraje bilateral de ellos? Que es la misma defensa que aplicaron en todas los dos arbitrajes que ya hubo. Solo una. Solo una. No, la defensa es simple y es una. La municipalidad dice que este contrato hubo corrupción. Primero, que si hubo corrupción nosotros no lo sabíamos. Y segundo, que no hubo corrupción. Porque si hubiera habido corrupción, eso hubiera estado detallado en el acuerdo de declaración de culpable de Odebrecht con el Departamento de Justicia, o Susana Villarán hubiera sido condenada. Pero no hay condena de Susana Villarán y el acuerdo del Departamento de Justicia no detalla Rutas de Lima, y de hecho, choqueantemente no detalla ningún contrato, no detalla nada, con lo cual no hay pruebas de corrupción. No importa que hay una planilla dentro de Odebrecht que dice pago de coimas, 1, 2, 3, Rutas de Lima, pago de coima a tal, $4 millones. No, eso no es prueba. No hay pruebas. ¿Ok? Entonces, al tener una situación acá donde nunca se empieza el juicio oral de Susana Villarán, y al tener un contrato nebuloso, un acuerdo de declaración culpable nebuloso con el Departamento de Justicia, señores, acá vamos a ganar, pase lo que pase. O explotamos el contrato corrupto o metemos un arbitraje bilateral y listo. Una cosa de locos. Un negocio redondo, por donde lo mires. Y ahora que habla de beneficios excesivos, ellos compran en junio del 2016 y en 2017, poco después de que el Departamento de Justicia finalizara el acuerdo de culpabilidad de Odebrecht, Brookfield anuncia el aumento de las tarifas del peaje a 10 soles. Y más. Sí. Y compra otro activo tóxico, que es Odebrecht Ambiental. Porque si estamos confiados en nuestra jugada, vamos con todo. Entonces, pensemos esto. En junio del 2016 compra el contrato tóxico con esta jugada que acabo de describir de Rutas de Lima. 2 meses después que a Marcelo Odebrecht lo sentencian a 19 años de prisión por pagar las coimas. En diciembre, Odebrecht se declara culpable de pagar un montón de sobornos en Perú y otros países. Y en abril del 2017 van y compran otro contrato tóxico de Odebrecht. Claro, con la teoría de que no sabían. Con la teoría de que no sabían. Claro. O sea, es una falta de respeto, una arrogancia tan grande, una soberbia, que realmente merece justicia. Uh-huh. Ahora ya hay una nueva página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. ¿Qué cosa es lo mejor que puede pasar para Lima? ¿Qué está reclamando Lima en este caso? Lo que está reclamando Lima es que se anule el contrato contrato y bye bye, que se vaya. Pero compensación económica consorcio. no. Es solo la nulidad. Por supuesto, pero no ha habido ni chance de pedir compensación económica si es solo ataques. Que los que están constantemente pidiendo dinero son los pobrecitos del fondo de $1 trillón. Ellos son los que están pidiendo dinero. Y lo que ha propuesto la municipalidad innumerables veces es, señores, váyanse. Puede ser que haya pedidos de compensación, de hecho los debería haber, pero no hemos ni siquiera llegado a ese punto porque es una defensa atrás de otra defensa atrás de otra defensa, sin piedad.
Entonces, tener la cara de pedir 2.700 millones de dólares, claro, obviamente eso ellos lo vienen planeando hace meses. Y no se esperaban que 2 días después de meter su arbitraje bilateral, el Departamento de Justicia iba a reexaminar uno de los pilares que ellos están usando. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? ¿Cómo está cambiando el juego? La jugada tiene 2 pilares. El acuerdo nebuloso con el Departamento de Justicia y que acá no haya una condena de Villarán. Cueste lo que cueste. Que no la haya. Esa es la defensa. El pilar Departamento de Justicia está empezando a tambalear. Algo que no creo que anticipaban. Bueno, nadie podía anticipar que eso iba a pasar. Y el pilar de una condena de Villarán aparentemente está firme y fuerte acá. Porque yo recuerdo haber estado aquí en Perú en octubre del año pasado. Ya los fiscales, que demoraron bastante, pero terminaron de preparar el caso, tienen todas las pruebas, todos los testigos, todo listo para empezar. Y recuerdo que era cuestión de días para que el juez Chávez Tamaris, creo, ordene que comience el caso. Que comience el juicio, ¿no? Sí. Bueno, hoy estamos casi en abril y creo que no empezó el juicio. ¿Alguien me puede explicar por qué? Sí, siempre hemos cuestionado esa dilación, que es un beneficio a su vez, ¿no? Hacia Villarán. Es el segundo pilar. Sí. Nunca hubo un juicio de Brookfield a Odebrecht por haberle vendido un contrato corrupto y meterlo en este lío. Eso de por sí también ya invalida. Imagínate los trapitos que saldrían al sol. La credibilidad. Porque supuesto, una empresa que se respeta diría, oye, tú me metiste en este lío, entonces me voy contra ti también mientras sigo peleando mi otro. Pero no hay. No hay eso. Y no creo que lo vaya a ver nunca. Y eso yo quería saber porque no se habla mucho de eso, de más allá de la nulidad del contrato, qué cosa es lo que reclamaría Lehman por un beneficio que ha costado, aparte no solamente este costo, sino muchos otros costos que este contrato nos ha generado. Tremendos. Pero no me quiero adelantar Okay. a cuál serían esos reclamos hoy. Pero lo que sí creo que es importante para el público considerar es que si se progresa con esa investigación que aparentemente está haciendo la Fiscalía en Washington sobre lo nebuloso que fue el contrato, el acuerdo de declaración de culpable de Odebrecht, eso eliminaría uno de los obstáculos. Y ahí sería una situación, creo, insustentable para el juez, ¿no? Chávez Tamaris. ¿Por qué no empezó el juicio de Villarán? ¿Por qué? Porque ahí quedaría, eso es el último obstáculo, y se generaría una situación que obviamente no creo que sea deliberada, aunque no lo sé, creo que vamos 8 años esperando que empiece un juicio oral, parecería una persona atípico. Que lo ha confesado en un medio de comunicación. Parecería atípico, 8 años esperando que comience el juicio oral, pero estaríamos en el punto del cual los contribuyentes peruanos, porque es contra la República de Perú, si Brookfield gana 2.700 millones de dólares, ¿quién lo va a pagar? El Estado. El Estado. ¿Y quién es el Estado? Los contribuyentes. Entonces, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y todos lo van a pagar en forma de impuestos más altos. Y es bizarro pensar que la clave de eso, lo que lleva a eso, es que está todo en las manos de un juez que decide que no empiece el juicio oral. Porque obviamente una vez que está la condena de Villarán, el arbitraje bilateral se derrite y desaparece. Entonces 2.700 millones de dólares se convierten en 0. Bien. Y todo eso está en las manos de una persona y inexplicablemente no empieza el juicio oral. Pero eso por el lado de aquí, ¿no? Pero claro, si se da lo del Departamento de Justicia... Es que los dos van en paralelo. ¿Se tienen que dar los dos? No, no se tienen que dar los dos. Con que se dé uno de los dos. El Departamento de Justicia yo creo que va a ser antes. Eso es muy preocupante. Bueno, es que yo conozco porque, acá... A fin de cuentas, un juez está ahí para proteger al público, para proteger a la población, y al no comenzar el juicio oral, deliberadamente o no deliberadamente, no estoy sugiriendo que es deliberado, no lo sé, pero el causal concreto de eso es que está avanzando un arbitraje de 2.700 millones de dólares que van a tener que pagar todos los contribuyentes peruanos, que es totalmente evitable. Y así funciona la corrupción. Acá funciona bueno, en todos lados, pero acá funciona la corrupción así.
Llevamos 8 años, casi una década, y hasta ahora no tenemos una sentencia sobre este caso. Ahora, para mí el conflicto de intereses es evidente, ¿no? Pero del 2000, una cosa que quiero pedirle que me explique, del 2015 al 2019 permanece en la sección de fraudes, Andrew Weissmann. ¿Cuál es la relevancia de ese departamento, para que la gente entienda? En realidad no permanece hasta el 2019 en la sección de fraude. Eso creo que está en lo que dice la carta. Está en la carta claro. del fiscal. Y eso técnicamente es correcto. Técnicamente. En la práctica está ampliamente documentado en público. Lo que ocurre es que poco después que el presidente Trump asume el primer mandato, Andrew Weissmann la terminología que tenemos en Estados Unidos sobre esto es detallado, es enviado como un asignamiento especial, una asignación especial sí. a el equipo de Robert Mueller, que fue el fiscal especial que investigó a Trump sobre todos los asuntos de Rusia durante su primer mandato. Bueno, esa larga investigación que terminó en nada, al final no había nada de Rusia, pero no importa. Es otro tema eso. Lo importante es que no es que él permaneció en su cargo supervisando este tipo de casos y este tipo de acuerdos hasta el 2019. ¿Ok? Pocos meses después de firmar este acuerdo, se fue a hacer el trabajo de investigarlo a Trump durante su primer mandato y al entorno, ¿no?, de Trump. Y cuando concluye eso, cuando concluye el caso de Mueller, se va. ¿Y a dónde se va? A la empresa privada, a la firma, al bufete. Que eso fue, correcto. Entonces la razón no es que se quedó en su función normal, que estaba en diciembre del 2016, continuó 3 años más en esa función, no. Inmediatamente pasó a una asignación especial que fue esta de investigar. Y la presunción es que él fue remunerado con creces cuando regresó al bufete. ¿Cuál era el apuro? ¿Por qué tenía que correr para firmar en diciembre del 2016 a toda costa ese acuerdo? Se firmaron muchos acuerdos ese diciembre. Una anomalía de acuerdos, una batería de acuerdos. Esto es público, ¿no? Lo pueden buscar. Pero si buscan históricamente, fueron muchos acuerdos. Potencialmente, y lo más claro en términos de explicaciones es que estaban a 4 semanas o menos de que termine el mandato de Obama. ¿Y qué significa eso? Lo que significa que cuando esto ocurre con todos los presidentes, ¿no? Es lo que hablamos de la puerta giratoria, no es una cuestión demócrata o republicana, sino que es la práctica, que es lo que ocurre. Cuando se va una administración, que se iría el 20 de enero del 2017, la amplia mayoría, no sé, el 97, el 98% de los designados políticos, que los que tienen cargos políticos, cargos de confianza, tienden a salir a las pocas semanas, ¿no? Algunos se quedan 1 mes, 2, pero en breve salen. Entonces, lo que termina ocurriendo es que si uno quiere cerrar y tener certeza que se va a cerrar de la forma que uno quiere el acuerdo, es mejor hacerlo antes que salgan todos los designados políticos. Es la especulación, ¿no? Entonces, bueno, una batería, como digo, de acuerdos que se firmaron ahí en diciembre. Bueno, yo voy a dejar que mi cerebro corra con las especulaciones, pero me estoy haciendo 1000 ideas y para mí es muy claro lo que debe haber pasado. Muy claro, ahí con este acuerdo, con este supervisor, este exfiscal, Andrew Weissmann, y veremos. Pero para terminar, y que la gente lo tenga claro, porque, como sabe, este juicio, este caso, ha sido muy difícil de llevar para el alcalde, para la municipalidad. Ha tenido mucho costo político, de mucha oposición y mucha crítica. Un costo político altísimo. Pero según lo que estoy viendo aquí ahora, con estas últimas revelaciones, la municipalidad se está situando en un terreno positivo. ¿Me equivoco? No te equivocas. Correcto. ¿Qué sigue? Bueno, el proceso de discovery está en curso. Esperamos concluir eso en los próximos meses. Va a haber... estamos en el proceso de apelar para anular las 2 sentencias arbitrales que tiene Brookfield ya, que acumulan $200 millones. Estamos haciendo eso con una mano atada atrás de las espaldas,
porque no tenemos una condena de Villarán. Así es acá. Pero eso está en curso en la corte en Washington para anular las sentencias arbitrales que hay hasta la fecha. Y va a haber ciertas acciones, creo, muy importantes que van a ocurrir en el corto plazo, pero que no estoy mencionar todavía. Bueno, esperemos que se den ambos pilares, pero si no, esperemos que lo del Departamento de Justicia sí suceda. Gracias por estar acá, doctor De Luca. Por favor, gracias por recibirme, un placer. Y cualquier novedad de esto estaremos atentos para que nos los pueda contar y comunicar a la audiencia. 8:10 antes de terminar. Para todos los seguidores de Rafael López Aliaga. Ahora ya hay una nueva página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar consolidado. El enlace de esta página lo encontrarás en el perfil de este canal y en la descripción de este vídeo.